mira al que está a su lado y le dice: qué bueno que estás en la casa del Señor en esta noche. Vamos, saluda al que está cerca de ti, al que está atrás de ti, al que está delante. Bendícelo y dile: qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás en la casa de papá en esta noche. Hay algunos rostros que tenía días de no ver. Les envío un abrazo a la distancia a cada uno, hermanos. Les amo en el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darle también la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Quiero pedirles al equipo de Ujieres que por favor tomen nota de aquellas personas que nos visitan por primera vez para darle la bienvenida como debe ser. Amén. Amados, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un tiempo crucial. Diga conmigo: un tiempo crucial. Estamos en la temporada de compartir la fe. Y cuando llega esta temporada, toda la iglesia debe alinearse a la visión y hablarle a alguien de Jesús. Esa es nuestra tarea. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados a proclamar, a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y toda persona, toda criatura que se pasa alrededor nuestro debe escuchar ese mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 18, y vamos a ubicarnos en el versículo 9. Hechos, capítulo 18, versículo 9, 10 y 11. Si usted ve que hay alguien a su alrededor que no tiene Biblia, por favor, comparta con ese alguien. Hechos 18, capítulo 18, versículo 9, 10 y 11. ¿Estamos allí? Dice así, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. He titulado el sermón de esta noche: Impulso. Diga conmigo: impulso. Vamos, dígalo otra vez: impulso. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos necesitado un impulso? Alguien que nos dé un empujoncito, alguien que nos lleve, nos empuje, alguien que nos dé como una motivación para poder continuar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que cuando usted lee este pasaje, si usted lo lee desconectado del contexto, usted solamente celebraría el hecho de que Dios le habló a Pablo. Pero cuando usted ve el contexto, cuando usted conoce el contexto en el que estaba viviendo Pablo, usted sabe que esta palabra no es cualquier palabra para Pablo. Es una palabra que va a representar un antes y un después en su vida. Por eso he titulado el sermón de esta noche Impulso, porque traigo en esta noche una palabra pastoral para la casa, para decirle a ustedes, como el Señor me habló a mí a través de este pasaje, que nosotros debemos continuar, que debemos predicar, que debemos proclamar. La Biblia dice que el apóstol Pablo estaba consagrado al ministerio de la palabra. Pablo, Dios lo había llamado, ustedes conocen capítulo 9 de Hechos, Dios lo había llamado para predicar a los gentiles. Pero Pablo iba de ciudad en ciudad compartiendo este mensaje, y dice la palabra en el capítulo 17 que Pablo estaba en Atenas, ciudades en las que Pablo iba, pero no recibía una respuesta positiva, sino que recibía el rechazo, el desprecio, y no veía buenos resultados en su ministerio. Y cuando nosotros nos encontramos en la posición de Pablo, muchas veces
queremos abandonar? ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado predicar la palabra a 1, a 2, a 3, a 4, a 10, a 20 personas? Y predico hoy, lunes, predico hoy, martes, predico hoy, miércoles, predico cada día de la semana y no veo los resultados. Por el contrario, veo efectos negativos. ¿Quién se siente motivado a continuar en la tarea? Ninguno, ¿verdad? Porque ninguno quiere invertir su tiempo en algo que no tiene frutos, en algo que no tiene resultados. Pablo venía de Atenas y en Atenas, ustedes saben, era un pueblo muy idólatra. Pablo aprovecha el altar que habían levantado al Dios no conocido y predica acerca de ese Dios no conocido. Pero muchos de los que escucharon a Pablo se burlaron. Otros dijeron, bueno, puede ser que se escuche interesante lo que está diciendo. Voy a venir mañana a escuchar, te escucharé otra vez. Pero otros se burlaron y unos pocos creyeron. Cuando Pablo sale de Atenas no sale muy contento, sale un poco frustrado. Como muchos de nosotros, amados, salimos frustrados. Porque ganarse un alma, David, es una cosa seria. ¿Sí o no? Antes tal vez era más fácil ganarse un alma, tal vez, antes. Pero en este tiempo hay tanta incredulidad en el mundo que para tú ganarte un alma, Dios mío, si ni los mismos a veces de la iglesia tenemos la suficiente fe, imagínate a alguien que esté fuera del reino de Dios. Entonces, cuando vemos la situación, el contexto, muchas veces nos desalentamos, muchas veces nos desmotivamos y necesitamos un impulso. Lo mismo le pasó a Pablo. Y si Pablo, siendo uno de los discípulos y apóstoles que más iglesia plantó y que más gente ganó, necesitó un impulso, ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos un impulso? Todos nosotros necesitamos en algún momento de nuestro caminar en Dios alguien que nos empuje, alguien que nos impulse. Y ese alguien puede ser alguno de tus hermanos, pero puede ser que alguno de tus hermanos o que ninguno de tus hermanos esté. Pero usted puede tener la seguridad de que alguien siempre va a estar. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios, que va a estar para impulsarnos, que va a estar para hablarnos, que va a estar para catapultarnos, que va a estar para sacarnos de la zona de conformidad en la que muchas veces nosotros hemos entrado, o en la zona de frustración en la que hemos entrado. Y la Biblia dice que Pablo, pasó de Atenas a Corinto. Y en Corinto empezó a predicar en las sinagogas, porque aunque era el apóstol llamado a los gentiles, él siempre se aseguraba de predicarle a los judíos primeramente. Y dice la Biblia que al principio se encontró con Aquila y Priscila y empezó a trabajar con ellos porque no tenía plata. Y empezó a trabajar con ellos en el hacer tiendas de campaña. Vivió en la casa de Priscila y Aquila y con ellos empezó a trabajar. Pero dice la palabra que trabajaba y en los días de descanso, que eran los días sábados, iba a la sinagoga a predicar. Pero entonces vino Timoteo a visitarle desde Macedonia y los hermanos de Macedonia habían enviado una ofrenda sustancial que le permitió a Pablo desconectarse de las tiendas y entregarse por completo a la predicación de la palabra. Y empezó su ministerio, ya no estaba haciendo tienda, estaba predicando. Porque esto me impacta, porque otro podría considerar, recibir plata, voy a seguir trabajando para recibir más plata. Pablo trabajaba para solamente sustentarse, porque su prioridad era compartir a Jesús. Su prioridad era darle a conocer a todo el que le rodeaba que Jesús era el Mesías. ¿Están conmigo? Y la prioridad de la iglesia debe ser compartir a Jesús en este tiempo. Pero muchas veces damos prioridad a las cosas secundarias. Para Pablo el trabajo era solamente una herramienta para seguir cumpliendo la misión. No era su prioridad. Y aquí nosotros debemos tener esto como
una enseñanza que debemos atesorar, como un principio que debemos abrazar. Y es que el trabajo, amados, los empleos son una bendición, pero no son un fin. Son un medio, son una herramienta, son una forma que Dios te permite para recoger fondos, recaudar ingresos para tu sostenimiento y también para el sostenimiento de la obra del Señor. Pero cuando nosotros hacemos ese match, cuando nosotros cambiamos las cosas y ponemos por encima lo que es secundario, es ahí donde nosotros nos perdemos. ¿Cuántos están conmigo? Pablo no se perdió en eso. Pablo sabía, yo puedo trabajar, no tengo problema. Dios me ha dado manos, me ha dado pies, me ha dado un cerebro, me ha dado la capacidad de hacer trabajos y tareas seculares, pero mi prioridad es predicar a Jesús. Porque Pablo era un verdadero queruso. ¿Dónde están los querusos de esta casa? Un queruso entiende que su prioridad es predicar a Jesús. Voy a repetirlo, un queruso entiende que su prioridad es predicar a Jesús. Y predicar a Jesús no es que tú te pares en una esquina con un megáfono solamente y decir arrepiéntanse, conviértanse. No, tú puedes predicar a Jesús en cualquier escenario, de cualquier forma, en cualquier oportunidad, porque tu prioridad es compartir a Jesús. Que alguien sepa que así como lo hizo contigo, lo puede hacer con alguien más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice la Biblia que Pablo estaba entregado al ministerio de la palabra. Pero ¿qué pasó? Los judíos lo rechazaron. Lo repudiaron. Lo echaron de la sinagoga. Hermano, ¿usted alguna vez se ha sentido así rechazado, repudiado por predicar el mensaje? ¿Alguna vez le han cerrado la puerta de su casa? ¿Alguna vez usted ha tocado una puerta y le han dicho, yo no estoy, y está ahí? ¿Alguna vez alguien lo ha dejado en visto? ¿Alguna vez alguien literalmente lo ha ignorado cuando usted le comparte un mensaje? Porque yo he recibido frases como que no me hable de Cristo, no me hable de... Bueno, si tú no quieres que yo te hable de Cristo, no podemos hablar ni un tema. Porque yo no entiendo, nosotros estamos en una situación como la que estuvo Pablo. Y tú sabes lo que Pablo hizo. Pablo se paró en la entrada de la sinagoga y se sacudió todo el polvo de su ropa, se sacudió el polvo de sus pies y dijo, la sangre de ustedes ya no está sobre mi cabeza, está sobre sus propias cabezas. Ustedes son responsables de su vida. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Ahora yo me voy a predicarle a los gentiles. Y se fue. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando la persona no quiere a Jesús, hermano, cuando abiertamente la gente no quiere a Jesús, usted tiene que salir de allí. Voy a repetirle eso a alguien, porque a veces nosotros nos ponemos a rogarle a las personas y no estamos para rogarle a nadie. Voy a decirle esto a alguien. No estamos para rogarle a nadie, porque el que rechaza a Jesús rechaza la vida, rechaza la salvación, rechaza la única oportunidad que tiene de mejorar su vida. Lo que usted está ofreciendo no es un 2 por 1, no es una oferta ni una promoción. Lo que usted está ofreciendo es la salvación, es vida eterna, es la transformación de una vida. Entonces, cuando usted ofrece a Jesús, hermano, sea consciente de lo que está ofreciendo. Son perlas las que salen de su boca cuando usted predica el evangelio de Cristo. Usted no está predicando barro, usted no está predicando estiércol, usted está predicando perlas. Y lo que pasa es que nosotros a veces predicamos como si estuviéramos ofreciendo un 2 por 1. Como esas muñecas chinas que cuando tú le levantas el pie se le quita, porque son baratas, no sirven para nada, son una imitación. ¿Ustedes han visto esa Barbie? Que están calva aquí, nomás tienen pelo aquí, ¿ves? Meto la cuña de Barbie porque tú sabes que la gente está en Barbie ahora. Esa Barbie china, tú nada más le levantabas un poquito el pie y ya se le salía.
ese tipo de producto no es el que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, Davis. ¿Tú me estás entendiendo? A Dios mismo. Entonces, cuando tú ofreces a Jesús, tú tienes que decirle: tú lo necesitas. Él no te necesita, tú lo necesitas. Y cuando la gente escucha esa convicción que sale de tu boca, tú lo necesitas, la gente tiene que sentir algo dentro de ellos. Pero cuando tú, ven, una horita, si te sobra tiempo, pues, hermano, quédate con tu tiempo de sobra. Dale a Dios lo mejor. Así que Pablo se indignó, Edwin, porque ustedes están rechazando a Jesús. Ok, hasta aquí yo llegué con ustedes. Yo voy donde alguien que lo necesite. Pero él le dijo estas palabras, pero Dios conoce el corazón de un queruso. ¿Cuántos están aquí? Dios conoce el corazón de un queruso. Así que Pablo se fue a la casa y empezó a soñar. Él se fue a la casa y empezó a compartir con uno que vivía al lado de la sinagoga. Él era griego, era un gentil, no era judío. Pero este hombre creyó y amaba a Dios. Y el presidente de la sinagoga, el principal, se convirtió. Pero Pablo no se sentía bien. Así que Dios le habló. Y eso es lo que a mí me gusta, que cuando un queruso pierde la motivación, cuando un queruso está como afligido, está como apagado, está como angustiado, está como frustrado, es allí donde aparece nuestro Padre y siempre va a dar en nosotros, va a provocar en nosotros lo necesario. Y dice la palabra que Dios le habló a Pablo en visión. ¿Tú sabes lo que representa que Dios te hable cuando tú estás tirado? ¿Tú sabes lo que representa que Dios te hable cuando tú no tienes ganas de nada? ¿Tú sabes lo que representa que Dios te hable cuando tú estás afligido y cuando sientes que tu trabajo es en vano? Eso lo cambia todo. Pero me gustan las palabras que Dios le dice a Pablo y le dice: no tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Estas tres palabras o estas tres frases podían empezar a despertar el corazón de Pablo. Pero lo que realmente lo levantó fue lo que sigue. Él le dijo: yo estoy contigo. Cuando un queruso escucha esas palabras, yo estoy contigo, esas palabras tienen que provocar algo dentro de ti. Ustedes saben que en Mateo 28 Dios dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quiénes? A los que cumplen la tarea de proclamar, de predicar. Pero Pablo como que en el momento estaba pensando en cualquier otra cosa. Estaba cansado de la gente que no escucha el mensaje. Como muchas veces nos sentimos nosotros, Nino. Es frustrante que tú salgas y tú le digas: Dios mío, cómo quisiera meterme en la cabeza de ese ser humano para transformarlo, ¿verdad? Pero no podemos. Pero Dios le recuerda, Jesucristo le recuerda: yo estoy contigo. Nadie te atacará, ni podrán hacerte daño. Tres áreas toca en la visión. La primera, cuando le dice: no tengas miedo, hermano, viene de que lo hayan acusado, de que lo hayan atacado, de que lo hayan menospreciado. Llega un momento que tú sientes que predicar este mensaje puede acarrearte problemas. ¿Están conmigo? Y en este tiempo donde si tú dices más de 2 o 3 cosas, la gente te quiere caer en plancha. Porque estás contra el sistema, estás peleando contra el sistema. Y Dios le dice a Pablo: no tengas miedo. Y es la palabra que Dios le dice a la iglesia hoy: Cordero de Amor, Ministerio Querigma, no tengas miedo.
No tengas miedo de lo que estás escuchando a tu alrededor. No tengas miedo de las noticias. No tengas miedo del sistema. No tengas miedo de lo que están diciendo en las noticias, en las redes sociales. No tengas miedo. Y es que un queruso no puede vivir atemorizado. Porque un queruso atemorizado es un queruso impedido. Es un queruso discapacitado. Es un queruso imposibilitado de cumplir su tarea. Porque un queruso tiene que estar listo para hablar con libertad. Por eso viene lo segundo. Para poder hablar con libertad tienes que deshacerte de tus temores. Que si mis amiguitos del colegio me ven, en estos días he estado viendo en las redes sociales muchachos uniformados predicando afuera de sus colegios. Quiero ver a los de Cordero predicando en sus colegios. Yo sueño con eso. Sueño que se levanten los predicadores de los colegios, los adolescentes que no tienen pena de dar a conocer su fe, los adolescentes que están dispuestos a pararse en la entrada de su escuela y decirle a sus compañeros que van saliendo: Cristo es la respuesta. Oro porque se levanten esos adolescentes en esta casa en el nombre de Jesús. Se levantan, vamos, se levantan esos adolescentes en el nombre de Jesús. Creo que Dios está despertando una generación. Yo creo que Dios está despertando a la generación de los que no tienen miedo, de los que van a proclamar el mensaje más hermoso de todos los tiempos. Para hablar con libertad tienes que deshacerte de tus temores. Y Dios le dijo a Pablo: ¿sabes qué? Suelta el miedo. Yo no te hice así. Tú nunca has tenido miedo y esta gente no te va a meter miedo a ti. Suelta eso. Habla con libertad. Hay una cosa que dice: habla con libertad, y luego le dice: no te quedes callado. Son dos cosas que parecieran lo mismo, pero no es lo mismo. Porque el hablar con libertad implica de que tú digas lo que hay dentro de ti, de que tú expreses el mensaje que Dios te ha dado a ti. Pero el no te quedes callado es cuando tú tienes que reaccionar a una cosa que tú estás mirando a tu alrededor. Entonces le está diciendo: habla lo que yo te dije que hable, pero cuando te encuentres con alguna injusticia, con algo que va en contra de mi voluntad, no te quedes callado. Y yo digo: Dios mío, los cristianos de hoy no podemos quedarnos callados. Yo veo a Manu en las redes sociales, con todo el mundo pelea. Manu, a todo lo que él ve raro, él lo va comentando, lo va diciendo, y forma sus guerras en las redes sociales. Sube sus videos extraños cuando él está en su tranque, sube su video y sube su protesta. Tal vez algunos lo mirarán y se reirán, pero él no se está quedando callado ante lo que está viendo en una sociedad. Si más personas habláramos, si más personas saliéramos de quejarnos aquí en lo íntimo: ay, yo estoy cansada, porque aquí no hacen nada, porque este gobierno, porque a Nito lo hicieron con condensada, porque esto. Hermanos, si nosotros protestáramos de verdad, si nosotros saliésemos a las calles a decir las cosas como son, si nos parásemos frente a la asamblea, frente a la presidencia, al Palacio de las Garzas, si protestáramos verdaderamente en pro de lo que es el evangelio, de lo que es correcto, de lo que es favorable para la familia, para la sociedad, muchas cosas serían diferentes. Pero los querusos se están quedando callados. Y Dios le dice a Pablo: voy a trasladarme al capítulo 9, cuando Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento me es útil. Instrumento me es para ir a los que no me conocen, pero también a los reyes, a los principales. O sea, Pablo fue levantado para hacer esta tarea. ¿Cómo puede una persona que va a hablar como un profeta, como un apóstol, como un vallado, como un atalaya? Tú no puedes andar con miedo. Tú tienes que hablar con libertad. Y no te puedes quedar callado ante la corrupción de este tiempo. Entonces Dios le dice: todo esto tú lo puedes hacer bajo este fundamento.
bajo este paraguas, bajo esta cobertura, ¿sabe cuál es? Yo estoy contigo. Yo necesito que alguien sepa que Dios está con usted. Yo necesito que alguien crea, Dios está contigo, hombre, mujer de Dios que estás en este lugar. Dios está contigo. Hace mucho tiempo yo dejé de pararme en un púlpito, en un lugar con tiemble y como que lo haré, lo podré hacer. No, ya yo dejé de hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque entiendo, me paro bajo la convicción. Yo no voy sola, Dios está conmigo. Y ese yo estoy contigo lo hace en 3 direcciones. Ese yo estoy contigo en presencia, en compañía. Tú no vas caminando solo, Pablo. Tú vas conmigo ahí. Yo estoy contigo. Tú no estás solo. Tú vas acompañado. Puedes percibirte solo, pero no estás solo. Ese yo estoy contigo también representa en poder. Yo tengo la autoridad y te la delego a ti. Ese yo estoy contigo también representa consuelo. Cuando vengan los procesos, yo seré tu conforte. Yo seré tu consuelo. Yo seré tu ayuda. Yo seré lo necesario para ti. Tú no estás solo. Entonces hoy tenemos queruzos que necesitan compañía para poder hacer la misión. Pero no se dan cuenta que la compañía más importante ya la tienen. Porque el que tiene a Dios tiene un ejército de su lado. El que está con Dios tiene mayoría. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Cuando tú vas a predicar, cuando vas a proclamar, hermano, no vas solo. Por eso cuando Jesse le dice, estamos rodeados, le dice Eliseo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Estamos rodeados, nos van a acabar. Y cuando Eliseo mira, él lo que ve es un ejército de ángeles. Pero Jesse está viendo al adversario, está viendo al ejército contrario, porque no tiene la visión correcta. Cuando hay un queruso claro y entendido, sabe que aunque adelante de él hay un ejército contrario, un ejército enemigo, si Dios está contigo, nadie podrá hacerte frente. Por eso Dios le dijo, nadie te podrá atacar ni te podrá hacer daño. Ellos se van a quejar, ellos se van a lamentar, pero nadie te podrá hacer daño porque yo estoy contigo. Y si usted sigue leyendo el capítulo 18, usted se va a dar cuenta de que llevaron a Pablo ante se llama este hombre Gildón. Mire el versículo más adelante en el capítulo 18, en el mismo capítulo al final. Gibeón, algo así. Lo llevaron para acusarle de que este hombre estaba enseñando doctrina o estaba enseñando al pueblo a adorar de una manera diferente. Y este hombre los echó a todos, ni siquiera dejó que Pablo hablase, porque dijo, esto no tiene nada que, yo no voy a juzgar, esto no tiene sentido. Dios automáticamente le demostró, no importa quiénes se levanten en tu contra, yo estoy contigo. Yo no sé si alguien escucha eso. Queruso, Dios está contigo. Cuando sales, no salgas triste y confundido porque vas solo. No salgas triste y confundido porque vas con alguien más. Porque a mí me dieron un grupo de 10 y solamente salimos 2. Porque a mí me dieron un grupo de 10 y solamente salimos 3. O porque a mí me dieron un grupo de 10 y solamente voy yo. No te entristezcas. Sepa usted, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dice la palabra que después que el Señor le dijo eso, Dios no le dijo, no le dijo todo el mundo te va a aceptar tu mensaje, todo el mundo te va a recibir, todo el mundo va a hacer lo que tú digas. Dios no le dijo eso. Dios solamente le dijo, ve, porque yo estoy contigo. No sé si para usted eso sea suficiente, pero si Dios está conmigo, para mí eso es suficiente. Yo no sé si para usted será suficiente que Dios esté con usted,
Pero para mí que Dios esté conmigo es más que suficiente. Lo tercero que Dios le dice en la visión: quiero que vayas. ¿Sabes por qué? Porque en esa ciudad hay mucha gente que me pertenece. Eso me tocó, May. ¿Tú sabes por qué me tocó? Porque cuando tanta gente dice que no, tú sientes que tú tienes que salir de ahí. Pablo se fue de Atenas porque no tuvo resultados. Y lo que Pablo iba a hacer en Corinto es que él se iba ahí también. Pero cuando Dios le da esta palabra, la perspectiva de Pablo cambia. ¿Están conmigo? ¿Cuántas veces usted ha pensado: voy a abandonar este territorio? Ya no voy a ir más a la tercera, por decir un ejemplo. Ya no voy a ir más a la cuarta. Ya no voy a ir más a X lugar. Porque tú sientes que tú has predicado en ese lugar y que la gente no ha recibido el mensaje. Lo que tú quieres ir es hacer, irte. Pero cuando Dios le habla a Pablo, Dios le dice: ahí hay gente que me pertenece. Puede ser que 10 te digan que no, pero uno te va a decir que sí. Y por esa gente que le pertenece a Dios, tú tienes que seguir. La Biblia dice que cuando Pablo escuchó esta visión o recibió esta visión, se quedó 1 año y medio. Lo que iba a ser un viaje de un par de días, de un par de semanas, se convirtió en un viaje de 1 año y medio. Porque Dios le dijo: allí hay gente que me pertenece. Y sentía que Dios me hablaba, porque ¿cuántas veces en nuestras evaluaciones nosotros hemos dicho, en la tercera etapa, cuánto no hemos predicado nosotros aquí? ¿Sí o no? Ya esta gente debería estar congregándose en una iglesia. Y uno dice: hay que salir de la tercera, porque es el pensamiento que tenemos. Pero yo creo que todavía en la tercera hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en la cuarta hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en Mañanita hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en Colón hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en Don Bosco hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en San Juan hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en Llano Tugría hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en Peñas Blancas hay gente que le pertenece a Jehová. Todavía en Panamá hay gente que le pertenece a Jehová. Y hasta que esa gente no venga al conocimiento de Cristo, iglesia, no mengue, iglesia, no abandone. Queruso, levántate. Dios está contigo. Esta palabra representó para Pablo un impulso, porque él se iba a ir. Sacudió el polvo de sus pies, Nino. Sacudió el polvo de su ropa y dijo: ya, yo con ustedes acabé. Me voy con los gentiles, con la gente que sí quiere. Pero Dios le dijo: no tengas miedo de hablar. Tranquilo. Hay gente que no lo va a recibir. Hay gente que no va a aceptar el mensaje que tú y yo traemos. Pero hay otros que sí. Y por esos nosotros tenemos que ir. Voy a repetirlo. Hay gente que te va a decir que no, Davis. Hay gente que te va a cerrar la puerta, Damari. Hay gente que te va a dejar en visto, Mari. Pero por otros que van a decir: sí, yo necesito, yo tengo que ir. Y la Biblia dice que Ticio, el presidente de la sinagoga, y toda su familia creyó en este mensaje. Porque Dios le dijo algo a Pablo: ahí hay gente todavía que me pertenece. Automáticamente, cuando yo escucho esta frase, sé que hay gente que le pertenece a Satanás. Que si hay un grupo de gente que le pertenece a Dios, hay otra gente que por más que tú le prediques, no van a aceptar el llamado, porque son como Judas, hijos de perdición. Han rechazado el llamado a la salvación. Pero así como hay unos que dirán que no, hay otros que dirán que sí. Lo que tú y yo necesitamos es seguir tocando esas puertas, es seguir yendo,
Por eso quiero hablarle a los querusos de esta casa. Dios te dice hoy, no tengas miedo. Dios te dice, queruso, habla con libertad la buena palabra. Habla con libertad lo que Dios ha puesto en tu corazón. Habla con libertad lo que Dios te ha entregado, el mensaje que has recibido. Y no te quedes callados ante las injusticias de este mundo. En este tiempo hay tantas cosas feas. Hoy que iba a hacerme las uñas, en el camino el Espíritu Santo me visitó en el vehículo, porque meditaba en la situación de un muchacho que una vez era un adorador y que hoy se convirtió en un desastre. Y le decía al Señor, perdónanos. Perdónanos porque como iglesia fallamos en la misión. ¿Están conmigo? Y sentía que el Espíritu Santo me visitaba porque muchas de las personas que hoy no reciben el mensaje, no lo reciben porque no quieran a Jesús. No lo reciben porque nosotros no modelamos a Jesús. Y le decía al Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a mostrarte. Ayúdanos a modelarte. Ayúdanos a vivir un evangelio que te agrade y que provoque que alguien quiera lo que nosotros somos y tenemos. Ese muchacho es víctima y se convirtió en verdugo. Iglesia, ¿cuánta gente ha sido víctima de la iglesia, de la religión? No de Cristo, de la religión. Yo quiero hacer un llamado a los querusos de esta casa. Prediquemos con palabras, pero prediquemos también con nuestro ejemplo. Prediquemos con nuestra vida. Prediquemos con lo que decimos. Prediquemos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, con los lugares en donde nos metemos, con la gente con la que nos relacionamos. Prediquemos con nuestro ser entero. Necesitamos que los querusos de este tiempo, de este siglo se levanten. Pablo ya no está. Estás tú y estoy yo. Me impactaba porque dice que Pablo estaba dedicado al ministerio de la palabra. Oro para que se levanten los hombres y las mujeres que entiendan que su prioridad es predicar la palabra. No quiero un eslogan, comparte tu fe. Y comparte tu fe y comparte tu fe y no compartimos nada. Hermanos, prediquemos a Jesús. Es lo mejor que nos ha pasado, ¿sí o no? Dígame si Jesús no es lo mejor que nos ha pasado. Oye, si es lo mejor que nos ha pasado, ¿por qué nos cuesta decirle a alguien, Cristo es lo que tú necesitas? Cristo es lo que tú necesitas. No importa cómo responda Él. No importa si responde sí o si responde no. Lo importante es que tú le digas, Cristo es lo que tú necesitas. Reciba el mensaje o no lo reciba, cumple tu ministerio. Necesito decirle a alguien, cumple tu ministerio. Levántate, queruso. Hoy he venido a darte un impulso de parte del Espíritu. Y quiero decirte las mismas palabras que Dios le dijo a Pablo. No tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Di lo que tengas que decir. Presenta tu protesta si es necesario. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. ¿Alguien escuchó eso? Y no permitirá que nadie te haga daño. No permitirá que nadie te afecte. Jehová está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Y hay gente que necesita el mensaje que Dios te entregó a ti. Levántate, queruso. Quiero cerrar con esta anécdota. Cuenta la historia de un diácono
que dice que era uno de esos días fríos en Estados Unidos, donde había mucha nieve, había caído mucha nieve y no tenía ganas de ir al templo ese día. Como cuando llueve aquí, que cae el chaparrón y los hermanos de azúcar, como se van a derretir, se quedan en casa si le cae el agua. Bueno, así le pasaba a este diácono. Era un diácono, no era un chichipati, era un diácono. Y el hombre decía: no voy para ningún lado. Pero recibió un impulso del Espíritu Santo. De repente algo lo levantó y él dijo: voy. Se puso las botas y se fue al templo. Y dice que cuando llegó al templo solamente habían reunidas 13 personas, Jerónimo, 13. 12 miembros de la iglesia y un adolescente como invitado a la iglesia. El pastor había quedado varado en el camino por causa de la nieve. Así que al hombre le tocó fluir, como a May le tocó uno de esos miércoles. El hombre no estaba listo, pero como el pastor no llegó y los hermanos estaban ahí, tuvo que aceptar y predicar. Nada más predicó 10 minutos con los nervios de punta. Y dice que durante esos 10 minutos estaba predicando el hombre y estaba que se trastabillaba y tartamudeaba en la predicación. Pero al final de la predicación, en su último minuto, dice que agarró un impulso, como que el mismo Espíritu Santo lo tomó y le decía al adolescente: joven, mira a Jesús. Joven, mira a Jesús. Dice que le dijo esta frase 3 veces y terminó el culto. Pero ese joven más adelante, contando su testimonio, dijo: sí miré, y la nube que había en mi corazón se disipó y pude ver la luz del sol, y hasta hoy le sirvo a Dios. ¿Y sabe quién era ese joven? Charles Spurgeon. ¿Sabe por qué? Por un hombre, un diácono que escuchó, recibió el impulso del Espíritu y se levantó y fue al templo. Un mensaje que no fue tan profundo, un mensaje que no era el mejor de todos, un mensaje que solamente era 10 minutos. Tal vez el joven no se acordó de nada de lo que dijo en esos 10 minutos, solo puso atención en la frase: joven, mira a Jesús, joven, mira a Jesús. Y ese joven miró a Jesús y se convirtió en el príncipe de los predicadores de este tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando alguien asume el reto, cuando alguien asume el desafío, tú no sabes a quién le estás predicando. Levántate, queruso, no tengas miedo, predica la buena palabra, predica a Jesucristo. Aunque miles te digan no, aunque 12 no pongan atención, habrá alguien, habrá uno, y ese uno puede marcar la diferencia en toda la historia. ¿A quién no bendijo ese hombre? Hasta el punto que se le consideró el príncipe de los predicadores. Hermano, ¿usted sabe a quién usted le puede estar predicando? Levántate, queruso, comparte tu fe y que no te importe lo que digan los demás. Representa el reino de los cielos, representa el evangelio de Jesucristo. Levanta la bandera de Jesús, levanta la bandera, porque si los homosexuales levantan su bandera, si la gente de este mundo levanta su bandera, si los más perdidos de esta tierra levantan su bandera, ¿cómo no hemos de levantar la bandera del evangelio? ¿Cómo no hemos de levantar la bandera de Cristo Jesús? Párate como un soldado de Jesucristo, como un queruso, y proclama el evangelio del reino de Dios. Ponte sobre tus pies en esta noche. Aleluya. Yo no sé a quién Dios te permitirá predicarle.